Desde la Comisión de Bioética del Colegio de Enfermería de Ciudad Real hemos realizado un curso de Derechos al final de la vida que queremos compartir con todos vosotros. Seguro que será de vuestro interés. Las enfermeras tenemos la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos. Recordar que el Consejo Internacional de Enfermería suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 1 nos indica que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y nosotros añadimos, también en el proceso de muerte. En esta primera parte vamos a abordar las voluntades anticipadas recogidas en la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 y la terminología implicada en la atención al final de la vida. Aun después de más de 20 años de la Ley de Autonomía y del desarrollo del Testamento Vital, se hace necesario facilitar a los profesionales sanitarios pautas prácticas sobre la toma de decisiones al final de la vida y también a la propia ciudadanía. Es importante recordar cuál es la legislación nacional relativa a la autonomía del paciente y el consentimiento informado. La Constitución Española del 78, la Ley General de Sanidad de 1986, el Convenio de Oviedo de 1997 y como eje central la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, así como los códigos éticos y deontológicos de enfermería y medicina. A modo de resumen, destacar los principales derechos que implica la Ley de Autonomía. Tenemos derecho a una información clínica comprensible y aceptada, a conocer el pronóstico probable y las opciones terapéuticas disponibles, al consentimiento informado, a aceptar o renunciar cualquier tratamiento aunque suponga adelantar la muerte y a cambiar las decisiones tomadas. También tenemos derecho a que se alivie nuestro sufrimiento, especialmente cuando la situación de salud es irreversible, a los cuidados paliativos, a la intimidad y confidencialidad, al acceso a la historia clínica, a no ser informado si así lo expresa el paciente, a realizar el documento de voluntades anticipadas y derecho a la ayuda a morir. El derecho al rechazo del tratamiento está recogido en la Ley de Autonomía. Es la actuación del paciente que se niega a recibir un tratamiento después de recibir una información comprensible y adaptada sobre su proceso y las opciones clínicas disponibles. Así sucedió en el caso de Inmaculada Echevarría en el año 2007. Lo que ella hizo fue una denegación del consentimiento y entonces, previa sedación, le retiraron la ventilación mecánica de la que tenía una dependencia absoluta. Aquí, el protagonismo corresponde al paciente y es una práctica legal. El testamento vital es una pieza clave en el proceso de morir y, sin embargo, escondemos la muerte y lo que la rodea, lo silenciamos hasta convertirlo en un tabú. El gran desarrollo de la medicina en el siglo XX y el entorno tecnológico hospitalario ha traído una disminución de muerte por infecciones y un aumento de la esperanza de vida, pero claro, también un aumento de la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas y las posibilidades de morir lentamente, casi siempre en hospitales y rodeados de extraños. La legislación reguladora de las voluntades anticipadas es, a nivel nacional, la Ley de Autonomía del Paciente del 2002 y a nivel autonómico, en nuestro caso, de Castilla-La Mancha, la Ley del 2005. Hay además una serie de sucesivos decretos y resoluciones que tienen que ver con la creación del fichero del Registro Nacional de Instrucciones Previas, donde constan los datos de todas las comunidades autónomas. El testamento vital es el nombre coloquial de lo que a nivel oficial y nacional conocemos como instrucciones previas. Las diferentes comunidades le han dado diferentes formas. Así, en Castilla-La Mancha el nombre es el de voluntades anticipadas. El documento de voluntades anticipadas en Castilla-La Mancha se articula en la Ley del 2005, donde podemos ver que obligarán al médico, al equipo sanitario y a cuantas personas deban ejecutar lo dispuesto por las mismas.
Por tanto, cuando se preste atención sanitaria a una persona que se encuentra en una situación que le impida tomar decisiones por sí misma, los profesionales sanitarios responsables del proceso deberán consultar si existe en el registro constancia del otorgamiento de voluntades anticipadas y, en caso positivo, recabarán la misma y procederán a ejecutar su voluntad, que prevalecerá sobre las opiniones de familiares y sanitarios. El testamento vital es un documento escrito donde expresamos los cuidados que deseamos y los que no deseamos recibir para cuando nos encontremos en una situación en la que no podamos expresar nuestra voluntad en el final de la vida. Lo puede realizar una persona mayor de edad, libre, exenta de coacción y mentalmente capaz. Es conveniente hablarlo, tratar el tema con nuestros familiares, podemos nombrar un representante y expresar nuestra voluntad sobre la donación de órganos. ¿Qué razones hay para realizar el testamento vital? Pues asegurarnos que se cumpla nuestra voluntad cuando ya no podemos expresarla. También aliviar de la toma de decisiones a nuestros seres queridos y facilitar la tarea de los médicos y del equipo sanitario que tendrán claro la voluntad del paciente. ¿Y qué puedo pedir en mi testamento vital? Pues rechazar tratamientos que prolonguen mi vida, que alivien mi sufrimiento con los cuidados paliativos mediante una sedación y también dejar pedido adelantar mi muerte mediante eutanasia. Existen 3 modalidades de registro del testamento vital. 1. Ante notario, hay que pagar y después llevar al registro de la Consejería de Sanidad para que conste en nuestra historia clínica. 2. Ante 3 testigos y después igualmente llevarlo al registro. Y 3, que es la que vemos más recomendable, ante un funcionario del registro de Sanidad. Es gratuito y además se queda anexado en nuestra historia clínica y enlaza con el registro nacional. Recordar que mis voluntades anticipadas solo se consultarán si no puedo expresar mi voluntad, ya que mientras conserve la capacidad de obrar, mi voluntad prevalecerá sobre lo expresado en el documento. El documento se puede sustituir por otro, con cambios de redacción o de contenido, o revocarlo, esto es, anularlo. Registrando el documento queda anexado a la historia clínica y es accesible a hospitales y centros de salud y al Registro Nacional de Instrucciones Previas. En el testamento vital podemos incluir nuestra petición de eutanasia. La Asociación Derecho a Morir Dignamente sugiere una redacción que no deje dudas. Por tanto, dejarlo escrito cuando seamos competentes y capaces, para que se pueda ejecutar cuando no lo seamos. Así, escribir: no deseo un sufrimiento incompatible con mi dignidad, como el caso de algunos pacientes tipo Alzheimer o similar, y deseo respeten mi voluntad de eutanasia. Además, en el plazo de tiempo que requiera la gestión de la eutanasia, rechazo toda medida de soporte vital y pido que alivien mi sufrimiento. Deseo morir con una sedación paliativa y si hay dudas quiero dejar claro mi decisión de no soportar una vida en la que dependa de otras personas para las actividades de la vida diaria. Insistir en que el testamento vital es una declaración escrita, fruto de una reflexión personal. Más del 60% de las voluntades anticipadas actualmente en España las hacen mujeres. Suele ser redactado por una persona que ha visto de cerca el deterioro de un allegado al final de su vida o por una persona cuidadora. Básicamente podríamos resumir diciendo que es una cuestión de roles de género. La página del Registro Nacional de Instrucciones Previas del Ministerio de Sanidad emite datos trimestrales y por comunidades autónomas, agrupados por sexo y por edad. Todos los datos se expresan en tantos por 1000. Respecto a la edad, decir que la media nacional es del 0,8% y siendo la Comunidad de Navarra la que obtiene los mejores porcentajes, con un 2,24%. En Castilla-La Mancha estamos en un discreto cuarto puesto por abajo, con un 0,45. El mayor número de testamentos vitales se suele registrar a partir de los 51 años de edad. Es importante decir
que Navarra ha establecido puntos de registro en todos sus centros de salud. Esto nos puede dar que pensar respecto a la facilitación de información y acceso al registro del testamento vital a nuestra ciudadanía. Respecto al Registro Nacional de Instrucciones Previas y los datos por comunidades autónomas y por sexo, ocurre que más del 60% de las últimas voluntades las hacen mujeres y la explicación que más consenso genera es que son las principales cuidadoras y ven muy de cerca la situación de deterioro de sus seres queridos. La ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento, por eso importa recordar que la Ley de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha incide en la obligación de médico y equipo sanitario de ejecutar lo dispuesto por esa persona. Por tanto, la ley obliga a consultar el registro de toda persona que no pueda expresarse, a actuar conforme a lo previsto en su documento de voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas deben respetarse desde dos perspectivas. Primero, la jurídica, como deber legal que nos marca la Ley de Autonomía del 2002. Y segundo, la ética, ya que debemos respetar la voluntad del paciente, así como proteger su dignidad y el reconocimiento de que las personas son moralmente autónomas. Vamos a repasar brevemente la terminología implicada. Hay 5 escenarios relevantes en relación con la toma de decisiones al final de la vida, que son el rechazo al tratamiento, sedación paliativa, adecuación del esfuerzo terapéutico, eutanasia y los cuidados paliativos. Por tanto, para evitar que nos encontremos inmersos en una torre de Babel, se hace preciso el uso de una terminología común y que conduzca a la reflexión y el consenso, especialmente en temas que generan controversia, como es el del final de la vida. Argumentar y deliberar en un mundo multicultural como en el que vivimos exige un acuerdo mínimo sobre los términos que se usan. El fin tradicional de la medicina era salvar la vida, hasta que en 1996 el Hastings Center de Daniel Callahan publica su informe Los fines de la medicina, donde incide y destaca la importancia de el alivio del dolor y del sufrimiento, del cuidado de los que no pueden ser curados y la búsqueda de una muerte tranquila. Por tanto, los fines de la medicina han de ser algo más que la curación de las enfermedades y el alargamiento de la vida. El rechazo al tratamiento es la actuación del paciente que se niega a recibir un tratamiento al amparo de su derecho a decidir libremente. Implica el derecho a cambiar las decisiones tomadas aunque suponga adelantar su muerte. El protagonismo corresponde al paciente. Aún hoy, a pesar de un consenso ético generalizado, el consentimiento informado está rodeado de mitos y confusiones, y su implantación real resulta trabajosa. La sedación paliativa consiste en la administración de fármacos para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, en pacientes oncológicos o no, con el fin de acabar con su sufrimiento y contando con su consentimiento explícito, implícito o delegado. Puede ser que el efecto secundario es que se acorte su vida. La adecuación del esfuerzo terapéutico consiste en la retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico de la persona, constituye algo fútil a juicio de los profesionales sanitarios que lo atienden. La adecuación del esfuerzo terapéutico se considera un estándar de calidad y ayuda a evitar el obstinamiento terapéutico. Así lo podemos ver de forma muy clara en el cortometraje de La dama y la muerte, ganador de un premio Goya. Los cuidados paliativos están enfocados a mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares con enfermedades avanzadas e incurables, que son amenazantes para la vida, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales, según la OMS del 2002. Se pretende generar un falso dilema entre cuidados paliativos e eutanasia, cuando la realidad es que no son excluyentes, sino complementarios. Destacar que el derecho a los cuidados paliativos se reconoce ya en la Ley del 2003 de Cohesión y Sistema Nacional de Salud. Y finalmente, respecto a la terminología, decir que eutanasia
es el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por su voluntad expresa y con el objetivo de evitar su sufrimiento, llevada a cabo en una situación de contexto eutanásico, que esa persona experimenta como un sufrimiento inaceptable y pudiéndose llevar a cabo en dos modalidades. Primera, la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente. Segunda, la prescripción o suministro al paciente para que éste se la pueda autoadministrar, teniendo en cuenta que en ambos casos la enfermera y médica responsable estarán presentes, acompañarán y darán apoyo al paciente en todo el proceso de prestación de ayuda a morir. Con respecto a la terminología, al final de la medida, a modo de resumen, decir que la sedación paliativa, la adecuación del esfuerzo terapéutico, el rechazo al tratamiento, el documento de voluntades anticipadas y eutanasia son todas ellas formas de buena praxis médica y todas son legales. Y para finalizar, recordar lo que nos dice el Consejo de Europa ya en 1981. Se muere mal cuando la muerte no es aceptada. Se muere mal cuando los que cuidan no están formados en el manejo de las reacciones emocionales que emergen de la comunicación con los pacientes. Se muere mal cuando la muerte se deja a lo irracional, al miedo, a la soledad, en una sociedad donde no se sabe morir. Esperamos que el contenido les haya resultado útil. Les recuerdo que en las cajas de comentarios disponen de los enlaces a la documentación relativa a lo tratado en el vídeo, así como una presentación de diapositivas resumen del mismo. Les agradezco su atención.